En este instante, sin sentirlo, tu cuerpo se mueve a más de 100.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. Al mismo tiempo, la Tierra gira bajo tus pies. El Sol arrastra a todo el sistema solar alrededor del centro de la Vía Láctea, y nuestra galaxia entera se desplaza dentro de una corriente gravitatoria mayor. La intuición cotidiana espera quietud, una habitación estable, un suelo inmóvil, un cielo colocado arriba como si fuera un techo. Pero las mediciones muestran otra cosa. Nada está quieto. Todo lo que parece reposar participa en una geometría de movimiento gigantesca, y si las fuerzas que organizan ese movimiento no existieran, los planetas abandonarían sus órbitas, las estrellas se dispersarían, las galaxias perderían su forma y el cielo nocturno no tendría la estructura que reconocemos. La señal más inmediata de que nuestra intuición falla no está en una teoría exótica, está en la mecánica más básica: velocidad, gravedad, luz y distancia. Vivimos pegados a una roca que gira, pero nuestros sentidos no fueron diseñados para detectar esa rotación como un torbellino. Fueron diseñados para sobrevivir a escalas pequeñas, donde el suelo parece firme y el horizonte parece lento. La ciencia empieza cuando esa percepción cómoda se compara con medidas precisas. Entonces descubrimos que la quietud es una ilusión local, sostenida por la suavidad del movimiento y por la gravedad que nos mantiene unidos a un mundo que viaja sin pausa. Si ese movimiento fuera desordenado, el sistema solar no sería estable. Si la gravedad solar no curvara continuamente la trayectoria de la Tierra, nuestro planeta no dibujaría una órbita. Escaparía en línea recta hacia la oscuridad. Si la gravedad galáctica no aportara una atracción suficiente, las estrellas exteriores de una galaxia espiral saldrían despedidas como fragmentos de una rueda que gira demasiado rápido. La pregunta entonces no es por qué nos movemos. La pregunta más profunda es ¿qué estructura invisible permite que tanto movimiento no se convierta en dispersión? La noche parece tranquila porque nuestra escala biológica es demasiado lenta para verla como un mecanismo. Una estrella no se desplaza de forma evidente durante una mirada breve. Una constelación parece conservar su dibujo durante generaciones humanas. El Sol sale, cruza el cielo y se oculta con una regularidad tan familiar que la mente convierte el movimiento en costumbre. Pero debajo de esa repetición cotidiana hay un sistema de velocidades superpuestas. Una suma de trayectorias que no se cancelan, sino que nos transportan a través del espacio con una precisión silenciosa. La Tierra completa una rotación cada día. Esa rotación hace que alguien situado cerca del Ecuador viaje a más de 1.600 kilómetros por hora alrededor del eje planetario. A la vez, el planeta orbita el Sol a una velocidad cercana a 30 kilómetros por segundo. Esa cifra ya es difícil de sentir. En un solo segundo, la Tierra avanza a una distancia mayor que muchas ciudades de extremo a extremo. Y aún así no notamos un viento cósmico en el rostro. Porque la atmósfera viaja con nosotros y porque el movimiento orbital no es una caída turbulenta, sino una caída continua alrededor de una estrella. El Sol tampoco está quieto. Se mueve alrededor del centro galáctico acompañado por planetas, lunas, asteroides, polvo, campos magnéticos y sondas humanas que apenas empiezan a cruzar las fronteras del sistema solar. Nuestro vecindario entero realiza una órbita enorme dentro del disco de la Vía Láctea. Una vuelta completa toma cientos de millones de años. Ningún ser humano puede percibir ese arco de manera directa, pero sí podemos calcularlo, reconstruirlo y colocarlo dentro de una historia física mucho más amplia. Esta es una de las primeras victorias extrañas de la mente humana. Un cerebro moldeado para estimar distancias entre árboles, rastrear presas y anticipar estaciones, logró medir un desplazamiento galáctico que supera por completo cualquier experiencia sensorial. No lo hizo porque pudiera verlo como se ve caer una piedra. Lo hizo usando patrones,
espectros, posiciones, desplazamientos, leyes gravitatorias y matemáticas. La intuición dijo reposo. La medición reveló movimiento. Pero el movimiento no es el único engaño. La propia imagen del cielo también llega alterada por una regla que no podemos negociar. La luz necesita tiempo. En la vida diaria, esa demora parece inexistente. Encendemos una lámpara y la habitación se ilumina al instante. Miramos una mano levantarse y creemos verla exactamente en el presente. Nuestro entorno es tan pequeño comparado con la velocidad de la luz que el cerebro trata la visión como si fuera inmediata. El universo no permite esa comodidad a gran escala. Un fotón viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, una velocidad inmensa para cualquier tecnología humana, pero finita. Esa finitud convierte cada observación astronómica en una observación atrasada. La luna aparece como era hace poco más de un segundo. El sol nos calienta con luz emitida unos 8 minutos antes. La estrella más cercana aparece con años de demora. La galaxia de Andrómeda nos muestra un estado antiguo, anterior a gran parte de la historia humana. Mirar hacia arriba no es mirar un presente común, es mirar una mezcla de épocas. Esta simple consecuencia física rompe uno de los supuestos más profundos de nuestra percepción. En una noche despejada, las estrellas parecen compartir el mismo instante sobre una bóveda oscura. Parecen puntos simultáneos, colocados en una superficie lejana pero uniforme. En realidad, cada punto es una carta que salió en un año diferente. Algunas luces comenzaron su viaje antes de que nacieras, otras antes de que existiera la escritura, otras antes de que nuestros antepasados tallaran piedra con intención. La constelación no es una familia de estrellas reunidas en un mismo plano. Es una ilusión de perspectiva. Un astro que parece cercano a otro en el cielo puede estar separado de él por cientos o miles de años luz en profundidad. Las líneas que dibujamos entre esos puntos son útiles para orientarnos, pero no describen vínculos físicos reales. Son figuras proyectadas por una mente que intenta convertir un volumen inmenso en un mapa plano. Durante gran parte de nuestra historia, esa ilusión fue inevitable. El cielo parecía una cúpula. Las estrellas parecían fijadas a una esfera exterior. El movimiento nocturno parecía una rotación alrededor de nosotros. Aquellas ideas no nacieron de torpeza, sino de una observación limitada por herramientas humanas tempranas. Antes del telescopio, antes de la espectroscopía, antes de la medición precisa de paralajes estelares, la bóveda celeste era una interpretación razonable de lo que los ojos podían entregar. La ciencia comenzó a desmontar esa cúpula no con desprecio, sino con mejores preguntas. Si las estrellas están a distancias distintas, deberían moverse ligeramente unas respecto a otras cuando la Tierra cambia de posición en su órbita. Ese desplazamiento aparente, la paralaje, es diminuto porque las estrellas están extraordinariamente lejos. Medirlo exigió instrumentos refinados y una paciencia que la intuición jamás habría considerado necesaria. Pero cuando la paralaje pudo medirse, el techo se rompió. El cielo dejó de ser una superficie, se convirtió en profundidad. La profundidad trajo un segundo golpe. El vacío entre las estrellas es mucho mayor que los objetos que contiene. En la vida cotidiana la materia parece abundante. El cuerpo toca aire, suelo, agua, metal, madera, piedra, piel. Todo parece lleno de algo. Pero esa impresión pertenece a la superficie de un planeta, donde la gravedad ha reunido materia en una capa densa y habitable. A escala cósmica, la materia ordinaria está agrupada en pequeñas islas separadas por abismos enormes. Podemos reducir el sistema solar en la imaginación para sentir esa desproporción. Si el Sol tuviera el tamaño de un balón grande colocado en una plaza, la Tierra sería apenas una partícula pequeña, orbitando a decenas de metros. Júpiter estaría mucho más lejos, como una canica remota.
Plutón, si decidimos incluirlo en la maqueta, quedaría a una distancia que obligaría a caminar mucho más allá del centro de la plaza, quizá hacia barrios enteros de distancia. Pero la verdadera sorpresa llega al preguntar dónde estaría la estrella más cercana. Bajo esa misma escala, Próxima Centauri no estaría al otro lado de la calle, no estaría en la ciudad vecina. Habría que recorrer miles de kilómetros para encontrar otro pequeño sol reducido. Entre uno y otro no habría una cadena de lámparas, ni una avenida de mundos, ni un corredor lleno de estaciones naturales. Habría casi todo vacío. Una distancia tan inmensa que la palabra vecina se vuelve una concesión astronómica, no una cercanía humana. Ese vacío no es una nada absoluta. Contiene átomos dispersos, partículas cargadas, granos de polvo, campos magnéticos, radiación, restos de antiguas estrellas y ondas que atraviesan el medio interestelar. Pero comparado con la densidad de una atmósfera, o de un océano, o de una roca, es una rareza extrema. En muchas regiones del espacio interestelar puede haber apenas unos pocos átomos por centímetro cúbico. Un volumen que en la Tierra estaría lleno de incontables moléculas puede encontrarse casi completamente despoblado entre las estrellas. Esa escasez tiene dos consecuencias opuestas. Por un lado, hace que la exploración física sea brutalmente difícil. Los sistemas estelares son archipiélagos separados por océanos que ninguna nave humana puede cruzar en una vida con la tecnología actual. Una sonda puede abandonar la influencia del Sol, pero alcanzar otra estrella exige no solo velocidad, sino energía, navegación, protección contra partículas, autonomía y tiempos de misión que superan las escalas políticas y biológicas normales. Por otro lado, esa transparencia permite que la luz viaje durante tiempos enormes, sin ser borrada por completo. Si el espacio entre las estrellas fuera denso como una niebla terrestre, el universo visible se cerraría alrededor de nosotros. Los fotones antiguos serían absorbidos o dispersados antes de llegar. No podríamos ver galaxias lejanas, ni estudiar el nacimiento de estrellas, ni leer la composición química de atmósferas remotas. La misma amplitud que nos separa también nos permite conocer. De ahí surge una tensión física precisa. El cosmos es casi vacío, pero no es simple. Parece transparente, pero contiene campos y partículas. Parece quieto, pero está lleno de movimiento. Parece oscuro, pero transporta información antigua en forma de luz. La mente humana aprendió a leer esa información no tocando los objetos, sino analizando los fotones que lograron sobrevivir al viaje. Cada espectro registrado por un telescopio es una especie de muestra remota, una huella física enviada sin intención a través de la distancia. La espectroscopía volvió el cielo legible. Cuando la luz de una estrella se separa en sus colores, aparecen líneas oscuras o brillantes que delatan elementos químicos: hidrógeno, helio, calcio, sodio, oxígeno. Cada átomo interactúa con la radiación en patrones definidos. Así podemos saber de qué están hechas estrellas que jamás visitaremos. Podemos medir temperaturas, velocidades, composiciones y campos magnéticos. Podemos detectar si una estrella se aleja o se acerca por el estiramiento o compresión de sus ondas luminosas. Esta capacidad resulta casi absurda si se piensa desde la biología. Una especie que no puede sobrevivir sin aire durante más que unos minutos ha aprendido a medir gases en estrellas situadas a cientos de años luz. Un organismo con ojos adaptados a la luz solar local ha construido detectores capaces de registrar radiación invisible para sus propios sentidos. No vemos el universo tal como es con el cuerpo desnudo. Lo reconstruimos mediante instrumentos que extienden la percepción y ecuaciones que corrigen sus engaños. Aún así, durante mucho tiempo, la materia luminosa parecía ser la protagonista. Estrellas, nubes de gas, cúmulos, nebulosas, galaxias,
Todo lo visible parecía constituir el inventario principal del cosmos. Era natural pensarlo. Lo que brilla llama la atención. Lo que emite luz se puede fotografiar. Lo que absorbe o refleja radiación deja una marca directa. La astronomía nació mirando lo luminoso porque lo luminoso era lo primero que respondía. Pero las galaxias comenzaron a revelar una discrepancia. Una galaxia espiral no es un adorno suspendido en la oscuridad. Es un sistema dinámico de cientos de miles de millones de estrellas orbitando un centro común, mezcladas con gas, polvo, regiones de formación estelar y campos magnéticos. Si se observan sus brazos, parecen delicados, casi dibujados, pero esa delicadeza es engañosa. Cada estrella se mueve a velocidades enormes. Cada región del disco participa en una rotación que debería obedecer de manera estricta a la distribución de masa. La intuición, apoyada por la experiencia del sistema solar, predice algo claro. En nuestro vecindario, los planetas interiores se mueven más rápido que los exteriores. Mercurio completa su órbita con rapidez porque está cerca del Sol y siente una atracción fuerte. Neptuno avanza mucho más despacio porque orbita lejos, donde la gravedad solar es más débil. Si una galaxia concentrara la mayor parte de su masa visible cerca del centro, las estrellas exteriores deberían moverse más lentamente que las internas. Las mediciones mostraron otra cosa. En muchas galaxias espirales, las estrellas y el gas situados en regiones externas giran demasiado rápido. No disminuyen su velocidad como se esperaba si solo contáramos la materia luminosa. Siguen moviéndose a ritmos que, bajo el inventario visible, deberían ser inestables. Si la masa que vemos fuera toda la masa existente, esas estrellas exteriores no estarían obedeciendo el patrón necesario para permanecer atadas. Con el tiempo deberían dispersarse. Los brazos galácticos perderían coherencia. La rueda luminosa se deshilacharía. Pero no se deshilacha. La galaxia conserva su estructura porque hay más gravedad de la que la luz nos permite contar. Algo aporta masa sin brillar. Algo extiende su influencia más allá del disco visible. Algo envuelve a las galaxias en halos enormes, transparentes para la radiación, pero activos para la gravedad. No se ve en fotografías ordinarias, no aparece como una nube luminosa, no forma estrellas, sin embargo su efecto está escrito en el movimiento. La consecuencia fue decisiva. El universo visible no tiene suficiente peso para explicar su propia arquitectura. La idea es sencilla en su forma más directa, pero profunda en sus consecuencias. La gravedad no necesita que una cosa brille para sentir su presencia. Una masa oscura, si existe, puede tirar de estrellas, gas y galaxias aunque no emita luz. La órbita revela lo que el ojo no puede ver. Igual que un planeta invisible puede deducirse por la perturbación que causa en otro cuerpo, una masa galáctica invisible puede deducirse por la velocidad de las estrellas que mantiene sujetas. Llamamos materia oscura a esa componente invisible porque no interactúa con la luz de manera apreciable. El nombre puede sugerir una sombra, pero no se trata simplemente de materia negra o polvo opaco. El polvo absorbe y reemite radiación. Puede detectarse por sus efectos sobre la luz. La materia oscura en el modelo dominante no absorbe, no refleja y no emite luz en ninguna longitud de onda que podamos captar directamente. Su firma principal es gravitatoria. Esto la vuelve científicamente incómoda y poderosa al mismo tiempo. Incómoda, porque no podemos ponerla en una placa fotográfica ni verla como se ve una nebulosa. Poderosa, porque aparece de manera coherente en distintos fenómenos: rotación de galaxias, movimiento de cúmulos, lentes gravitacionales, formación de estructuras. No se introdujo para decorar una ignorancia. Se propuso porque las ecuaciones dinámicas exigían una fuente adicional de gravedad. Los cúmulos de galaxias hicieron el problema aún más severo.
Un cúmulo no contiene una galaxia aislada, sino cientos o miles moviéndose dentro de un pozo gravitatorio común. Si esas galaxias se desplazan demasiado rápido para la masa visible del conjunto, deberían escapar. La estructura se disolvería. Sin embargo, muchos cúmulos permanecen unidos. De nuevo, las velocidades indican que falta masa, no un pequeño ajuste, una cantidad enorme. La física se encontró entonces ante una elección difícil. O bien nuestras leyes de gravedad fallaban a escalas galácticas, o bien había una masa invisible dominando el comportamiento de esas escalas. Ambas opciones son profundas. Modificar la gravedad cambiaría una de las bases más exitosas de la ciencia. Introducir materia no luminosa obligaría a aceptar que la mayor parte de la estructura cósmica está sostenida por algo que no percibimos directamente. La física moderna ha explorado ambas posibilidades, pero la materia oscura sigue siendo una explicación central porque encaja con múltiples líneas de evidencia. Una de esas evidencias proviene de la lente gravitacional. Según la relatividad general, la masa curva el espacio-tiempo, y esa curvatura desvía la trayectoria de la luz. Una galaxia o un cúmulo masivo puede actuar como una lente natural, distorsionando y amplificando la imagen de objetos más lejanos. Si medimos esas distorsiones, podemos reconstruir cuánta masa debe existir en la región que curva la luz. A veces, el mapa de masa obtenido por lente gravitacional no coincide con el mapa de materia luminosa. Hay gravedad donde no hay suficiente brillo. Esa es una forma extraordinaria de ver lo invisible. No vemos la materia oscura, pero vemos cómo obliga a la luz de fondo a cambiar de camino. La detección no viene de una imagen directa, sino de una deformación geométrica. El cosmos funciona como su propio instrumento. Una masa oculta curva el espacio. El espacio curvado desvía fotones, y esos fotones llegan hasta nuestros telescopios con una distorsión medible. La invisibilidad deja huella en la forma. La materia oscura también ayuda a explicar por qué las galaxias pudieron formarse. En el universo temprano, la materia ordinaria estaba acoplada a la radiación en un plasma caliente. La luz empujaba, interactuaba, impedía que el gas colapsara libremente en estructuras pequeñas demasiado pronto. La materia oscura, al no interactuar de forma significativa con la luz, pudo empezar a agruparse bajo su propia gravedad antes de que la materia ordinaria se liberara completamente de ese baño radiante. Sus concentraciones actuaron como pozos gravitatorios. Más tarde el gas cayó en esos pozos, se comprimió, se enfrió y encendió estrellas. Sin ese andamiaje invisible, el universo visible habría tenido dificultades para construir la red de galaxias que observamos. La materia ordinaria por sí sola no parece formar estructuras con la rapidez y la distribución adecuadas. Las pequeñas irregularidades iniciales necesitaban amplificación. La gravedad de la materia oscura ofreció esa arquitectura temprana, una especie de molde dinámico donde el gas pudo acumularse hasta volverse luminoso. La imagen resultante invierte la jerarquía sensorial. Lo que vemos no es la estructura completa, sino la parte iluminada de una estructura más grande. Las estrellas son como trazos brillantes sobre un esqueleto transparente. Las galaxias no están formadas solo por sus discos visibles, sino por halos extensos de masa oscura que las envuelven mucho más allá de las regiones donde abundan las estrellas. El universo luminoso parece flotar dentro de una red invisible que decide dónde la materia ordinaria puede reunirse. Esto no significa que sepamos qué es la materia oscura en detalle. Sabemos mucho de lo que hace, pero no hemos identificado de forma concluyente la partícula o el mecanismo exacto que la compone. No parece estar hecha de átomos ordinarios, fríos y escondidos, porque eso produciría otras señales y no encajaría con las abundancias cosmológicas observadas. No interactúa fuertemente con la radiación. No forma discos delgados como el gas visible. Se distribuye en halos amplios. Atraviesa
en gran medida la materia ordinaria sin colisionar con ella. Si pasara materia oscura a través de tu cuerpo, no la sentirías, no empujaría tus células como un viento, no rozaría tu piel. Su interacción sería tan débil que atravesaría la Tierra casi como si la Tierra no estuviera allí. Y aún así, acumulada en cantidades colosales alrededor de galaxias, su gravedad gobierna movimientos estelares y moldea el crecimiento de estructuras gigantescas. Lo imperceptible a escala humana se vuelve dominante a escala cósmica. Esa diferencia de escala es esencial. Un átomo de hidrógeno aislado en el espacio no determina el destino de una galaxia, pero cantidades inmensas de masa distribuida en halos sí pueden hacerlo. La gravedad suma. No necesita contacto directo. No necesita superficie. Cada porción de masa contribuye al campo total y ese campo modifica trayectorias. En la arquitectura cósmica, lo difuso puede ser más decisivo que lo brillante. Al llegar a este punto, la pregunta inicial sobre el movimiento adquiere otra forma. No solo viajamos a través del espacio, viajamos dentro de una estructura gravitatoria que en gran parte no podemos ver. La Tierra orbita el Sol. El Sol orbita el centro galáctico. La galaxia se mueve dentro de su grupo local. Y todas esas trayectorias están influenciadas por una distribución de masa donde lo ordinario, lo atómico, lo luminoso no es la mayoría. La familiaridad del cielo queda alterada. Las estrellas que parecen puntos aislados no solo son soles lejanos, son marcadores luminosos de un campo más amplio. La Vía Láctea, que vemos como una franja blanquecina en noches oscuras, no es toda la Vía Láctea. Es el componente visible de una estructura mucho mayor. Su verdadera extensión gravitatoria se prolonga en un halo invisible que nuestras retinas jamás percibirán, pero que las ecuaciones pueden inferir. Hay algo profundamente calmado y, al mismo tiempo, intenso en esta conclusión. La realidad no se limita a lo que envía luz. El ojo humano, incluso amplificado por telescopios, capta solo una parte del inventario. Para entender por qué las galaxias no se deshacen, por qué los cúmulos permanecen unidos y por qué el universo formó su red de estructuras, debemos aceptar una presencia que no aparece en la imagen, pero sostiene la imagen. La primera gran lección del cosmos, entonces, no es solo que somos pequeños. Esa frase es demasiado simple. La lección más precisa es que habitamos un mecanismo donde nuestra percepción natural es incompleta en casi todas las escalas importantes. No sentimos la velocidad planetaria, no vemos el presente de las estrellas, no percibimos la profundidad real de las constelaciones, no tocamos el vacío interestelar y no vemos la mayor parte de la masa que organiza las galaxias. Pero podemos medirla. Esa capacidad cambia el tono de toda la historia. No somos criaturas encerradas en una ilusión sin salida. Somos materia que aprendió a corregir sus sentidos. Cuando la vista aplana el cielo, medimos paralajes. Cuando la luz llega tarde, calculamos tiempos de viaje. Cuando las estrellas exteriores giran demasiado rápido, inferimos masa invisible. Cada error de intuición se convierte en una puerta si se enfrenta con datos. Por eso el silencio visual de la materia oscura no es un final, sino una fundación. Nos obliga a mirar el universo no como una colección de objetos brillantes, sino como una interacción entre lo visible y lo gravitatorio. La luz nos muestra dónde está una parte de la materia. El movimiento nos revela dónde debe haber más. Y entre ambas lecturas aparece una arquitectura que ningún ojo desnudo habría imaginado. La noche, desde este punto de vista, ya no es una bóveda de luces sobre un mundo quieto. Es una sección tardía de un proceso dinámico inmenso. Fotones antiguos atravesando vacío, estrellas moviéndose dentro de halos invisibles, galaxias sostenidas por masa no luminosa, cuerpos biológicos calculando velocidades que no sienten y estructuras que no ven. La ciencia no elimina el asombro de esa escena.
lo vuelve más exacto. Queda, sin embargo, una presión sin resolver. Si la materia oscura actúa como el esqueleto que ayuda a formar galaxias y mantenerlas unidas, entonces el cosmos visible depende de algo que todavía no hemos logrado identificar en laboratorio. Hemos medido su gravedad, hemos dibujado sus efectos, hemos incorporado su presencia a modelos que describen la estructura a gran escala, pero su naturaleza íntima sigue oculta. Como si la arquitectura del universo estuviera sostenida por columnas transparentes cuya composición aún se nos escapa. ¿Qué clase de realidad puede sostener las galaxias sin dejarse tocar por la luz? La materia oscura sostiene el movimiento, pero no revela su rostro. Podemos dibujar su distribución alrededor de galaxias, medir su influencia en cúmulos, observar cómo curva la luz de objetos más lejanos. Y aún así, no sabemos todavía qué partícula, campo o mecanismo compone esa masa invisible. La evidencia gravitatoria es fuerte, la identidad microscópica permanece abierta. Esa diferencia es esencial. No estamos inventando una sustancia para llenar una frase misteriosa. Estamos siguiendo una contabilidad física que no cierra con la materia ordinaria. Si una galaxia rota demasiado rápido, si un cúmulo se mantiene unido cuando debería dispersarse, si la luz de fondo se curva más de lo que permite el inventario luminoso, entonces el modelo necesita más gravedad. La materia oscura es el nombre provisional de esa gravedad adicional cuando se interpreta como masa no luminosa. Pero nombrar un problema no equivale a resolverlo. Durante décadas, los físicos han buscado partículas candidatas capaces de comportarse de ese modo. Abundantes, masivas, estables o casi estables, eléctricamente neutras, poco dispuestas a interactuar con la luz y con la materia ordinaria. Deben influir mucho por gravedad y casi nada por contacto. Esa combinación las vuelve ideales para sostener galaxias, pero difíciles de atrapar en un laboratorio terrestre. Un detector de materia oscura, enterrado bajo montañas o bajo kilómetros de roca, funciona con una esperanza extremadamente concreta. Si el halo de materia oscura de la Vía Láctea atraviesa constantemente la Tierra, entonces de vez en cuando alguna partícula podría chocar con un núcleo atómico dentro del detector. El impacto sería minúsculo, una transferencia de energía casi fantasmal, un retroceso débil, una señal que debe distinguirse de radiactividad natural. Rayos cósmicos residuales y ruido instrumental. Por eso esos experimentos buscan silencio. No silencio poético, sino silencio físico. Se aíslan de vibraciones, se blindan de partículas, se enfrían, se calibran, se entierran para que la roca filtre el bombardeo cósmico ordinario. Luego esperan eventos raros. La materia oscura, si pertenece a cierta familia de partículas hipotéticas, podría dejar una pequeña sacudida estadística. No una imagen, no una chispa visible a simple vista. Un exceso de interacciones sobre un fondo cuidadosamente medido. Hasta ahora, ningún candidato ha sido confirmado de manera concluyente. Esa ausencia no elimina la evidencia cósmica, solo estrecha las posibilidades. Tal vez la partícula sea más ligera de lo esperado. Tal vez interactúe aún menos. Tal vez la materia oscura sea una mezcla más compleja. Tal vez la explicación final requiera una modificación más profunda de la gravedad a grandes escalas, aunque esa ruta debe enfrentar también las evidencias de lentes gravitacionales y formación de estructuras. La situación es incómoda porque nos obliga a vivir con una doble certeza. El movimiento de las galaxias exige una explicación, pero la explicación microscópica no está en la mano. Esta tensión es una de las formas más limpias de la ciencia. Saber lo suficiente para descartar la imagen simple, pero no lo suficiente para cerrar el caso. El universo visible, entonces, depende de un componente invisible que actúa como armazón gravitatorio.
Durante un tiempo, esa idea pareció acercarnos a una explicación completa. Si la materia oscura atrae, si crea pozos donde el gas cae, si ayuda a formar galaxias y mantiene unidas sus órbitas, entonces tal vez el destino del cosmos pudiera entenderse como una competencia entre expansión inicial y gravedad acumulada. Las galaxias se alejan, pero la materia tira. El universo se estira, pero su contenido intenta frenar ese estiramiento. La intuición favorece ese desenlace. Cuando lanzamos una piedra hacia arriba, la gravedad terrestre la desacelera. Si la velocidad no basta, la piedra regresa. Si basta, escapa. Durante mucho tiempo pensar el cosmos de manera análoga parecía razonable. La expansión iniciada en el pasado debía ir perdiendo ritmo bajo la atracción gravitatoria de toda la materia existente. La pregunta era si habría suficiente masa para detenerla algún día, invertirla o solo ralentizarla para siempre. La materia oscura intensificaba esa expectativa. Si había mucha más masa que la visible, entonces la gravedad cósmica era más fuerte de lo que el cielo luminoso sugería. El universo debía estar más frenado de lo que parecería contando solo estrellas y gas. En esa imagen, la materia oscura era el peso oculto que tal vez decidiría el futuro. Expansión eterna si la gravedad no alcanzaba. Colapso lejano si la gravedad vencía. O una frontera delicada entre ambos destinos. Pero entonces llegaron las supernovas lejanas. Una supernova de tipo 1A puede funcionar, bajo condiciones bien entendidas, como una referencia de luminosidad. No es una vela perfecta en sentido cotidiano, pero su comportamiento permite calibrar distancias cósmicas con una precisión suficiente para preguntar cómo se ha expandido el universo a lo largo del tiempo. La lógica es directa. Si sabemos cuánto brillo intrínseco debería tener un tipo de explosión estelar y medimos cuánto brillo recibimos, podemos inferir la distancia. Si además medimos el corrimiento hacia el rojo de su luz, podemos relacionar esa distancia con la expansión del espacio. Las observaciones encontraron un resultado que no encajaba con la desaceleración esperada. Algunas supernovas lejanas aparecían más tenues de lo que los modelos predecían para un universo que solo se frenaba por gravedad. Estaban más lejos de lo esperado. La conclusión física fue severa. La expansión del universo no se estaba desacelerando como se creía. En épocas recientes de la historia cósmica se estaba acelerando. El problema ya no era solo que faltaba masa para sostener galaxias. Ahora faltaba una causa para empujar la expansión. La gravedad ordinaria atrae. La materia oscura, aunque invisible, también atrae. La radiación cambia con la expansión y se diluye. El gas se dispersa. Casi todo lo que conocemos tiende a perder densidad cuando el volumen crece. Pero la aceleración observada apuntaba a algo distinto. Un componente asociado al propio espacio, capaz de mantener una densidad casi constante mientras el universo se expande. Si el espacio aumenta y esa densidad no cae, entonces el total de ese componente aumenta con el volumen. El estiramiento genera más escenario, y el escenario trae consigo más de la propiedad que favorece el estiramiento. A ese componente lo llamamos energía oscura. El nombre es honesto en su incomodidad. No significa que sepamos con claridad su naturaleza íntima. Significa que las ecuaciones cosmológicas necesitan un término que produzca el efecto medido, una presión efectiva negativa, una tendencia del espacio a acelerar su expansión a grandes escalas. En el modelo más simple se parece a la constante cosmológica, una energía del vacío que no se diluye como la materia. Pero la palabra vacío aquí no significa nada. Significa un estado físico con propiedades propias. Este punto es difícil porque contradice una intuición muy arraigada. Estamos acostumbrados a pensar que el vacío es ausencia. Quitamos aire de un recipiente, retiramos partículas, eliminamos polvo y creemos acercarnos a la nada.
Pero en física moderna, el vacío no es una caja sin contenido conceptual. Tiene estructura cuántica, puede tener energía asociada, y en cosmología puede influir en la geometría del espacio-tiempo. No es un objeto flotando dentro del universo. Es una propiedad del propio tejido que define distancias y tiempos. La energía oscura no domina dentro de una habitación. No separa tus manos. No arranca planetas de sus órbitas. En escalas pequeñas, la gravedad local, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares organizan la materia con una intensidad inmensamente mayor. Un átomo permanece unido. Una roca conserva su forma. La Tierra sigue ligada al Sol. La Vía Láctea y Andrómeda continúan bajo una atracción mutua suficiente para formar parte de un mismo vecindario gravitatorio. La aceleración aparece cuando las distancias son enormes y los sistemas no están ligados entre sí. Entre cúmulos galácticos separados por millones o miles de millones de años luz, el espacio acumulado tiene suficiente extensión para que la energía oscura determine el comportamiento global. Es un efecto débil por unidad de volumen, pero el volumen del universo es inmenso. La pequeña influencia, repetida a escalas colosales, termina guiando el destino de las regiones más alejadas. Así se establece una competencia silenciosa. La materia oscura trabaja como una arquitectura de atracción. Ayuda a formar galaxias, sostiene halos, agrupa cúmulos, proporciona pozos gravitatorios donde la materia ordinaria puede encender estrellas. La energía oscura opera a otra escala, separando regiones que no están ligadas y acelerando la recesión de los grandes dominios cósmicos. Una construye estructura, la otra amplía las distancias entre estructuras. La imagen no debe simplificarse demasiado. No son dos sustancias luchando como fuerzas opuestas en un mismo punto. Su dominio depende de escala, densidad y tiempo. En una galaxia, la materia oscura es decisiva. Entre cúmulos lejanos, la expansión acelerada pesa más. En el universo temprano, la materia tenía mayor influencia relativa porque estaba más concentrada. Con el paso del tiempo, al diluirse la materia mientras la energía oscura conserva su densidad efectiva, la expansión acelerada se vuelve más dominante. Esta transición altera la historia del cosmos. Hubo una era en que la gravedad pudo reunir materia, amplificar irregularidades, construir galaxias, formar cúmulos. Si la energía oscura hubiera dominado demasiado pronto, el espacio se habría estirado con tanta rapidez que la materia habría tenido dificultades para condensarse en estructuras complejas. Las estrellas, los planetas y la química pesada dependen de que la gravedad haya tenido tiempo suficiente para trabajar. Vivimos en un universo donde la atracción ganó primero a escala local y la aceleración empezó a imponerse después a escala global. Esa secuencia es físicamente importante. Si la expansión acelerada hubiera impedido la formación de galaxias, no habría hornos estelares estables para fabricar elementos pesados. Sin generaciones de estrellas, no habría carbono, oxígeno, hierro, fósforo ni calcio en abundancias adecuadas. Sin esos elementos, no habría planetas rocosos como la Tierra ni biología compleja. La energía oscura no solo decide un futuro distante. Su momento de dominio también condiciona que haya existido un pasado fértil. El universo no parece ajustado a nuestra comodidad en un sentido sentimental, pero sus parámetros producen consecuencias. Demasiada atracción y el colapso podría interrumpir la evolución a largo plazo. Demasiada aceleración demasiado temprano y la materia no se agrupa. Entre esos extremos, la estructura tiene una ventana. Galaxias se forman, estrellas viven y mueren, planetas se enfrían, química compleja aparece. Nuestra existencia depende de una historia en la que el estiramiento y la gravedad no se anularon, sino que se turnaron en dominio. La expansión misma suele malinterpretarse.
No es que las galaxias vuelen a través de un espacio estático como fragmentos de una explosión ordinaria. En cosmología, la distancia entre galaxias no ligadas aumenta porque la métrica del espacio cambia. El espacio entre ellas se estira. Cada galaxia localmente puede estar casi en reposo respecto a su entorno inmediato, mientras la separación total crece porque se crea más distancia entre regiones. Una analogía útil, aunque imperfecta, es imaginar marcas sobre una superficie elástica que se estira. Las marcas no necesitan caminar sobre la superficie para separarse. La superficie cambia, y con ella cambian las distancias entre marcas. En el universo real no se trata de una superficie incrustada en un espacio exterior. Es el propio espacio tridimensional el que modifica su escala. La analogía solo ayuda a separar dos ideas: movimiento a través del espacio y expansión del espacio. Esa distinción protege la relatividad. Ningún objeto con masa puede moverse localmente a través del espacio más rápido que la luz, pero dos galaxias muy lejanas pueden aumentar su distancia mutua a un ritmo aparente superior a la velocidad de la luz si el espacio entre ellas se expande lo suficiente. No están rompiendo el límite local. La regla de velocidad se aplica al movimiento local a través del espacio, no a la tasa acumulada con la que crece la distancia métrica entre regiones remotas. La luz que viaja por ese espacio estirado sufre una consecuencia inevitable. Sus longitudes de onda se alargan. Un fotón emitido como luz visible en una galaxia lejana puede llegar a nosotros desplazado hacia el rojo, luego hacia el infrarrojo, dependiendo de cuánto se haya expandido el espacio durante su viaje. El corrimiento al rojo no es solo un efecto Doppler ordinario de una fuente que se aleja a través de un medio. En cosmología, es también la huella del estiramiento del propio espacio sobre la onda luminosa. Medir ese corrimiento al rojo permite ordenar el universo en profundidad temporal. Cuanto más estirada llega la luz, más ha crecido el espacio desde que salió, y más antigua es la imagen que recibimos. Así, cada galaxia lejana no solo tiene una distancia, tiene una edad observada. La expansión convierte el cielo en un registro histórico deformado por una métrica cambiante. La luz no cruza un escenario fijo, atraviesa un escenario que se alarga mientras la luz viaja. Ese mecanismo introduce una consecuencia más severa. Hay regiones cuya luz todavía puede llegarnos, aunque muy debilitada y desplazada. Hay regiones cuya luz emitida ahora quizá nunca llegará, porque el espacio entre ellas y nosotros se expande demasiado rápido. Y hay regiones que hoy podemos observar tal como eran en el pasado, pero con las que nunca podremos interactuar en el futuro. Ver no siempre significa poder alcanzar. Esta diferencia es uno de los puntos más extraños de la cosmología moderna. Podemos recibir luz antigua de una galaxia que, en términos de comunicación futura, ya está fuera de nuestro alcance. Su imagen forma parte de nuestro pasado observable, pero cualquier señal que enviáramos ahora hacia ella jamás reduciría la distancia lo suficiente para llegar. La expansión acelerada separa la memoria del contacto. Podemos conocer algo que ya no podemos tocar causalmente. La palabra horizonte se vuelve entonces física, no metafórica. En la Tierra, un horizonte depende de la curvatura del planeta y de la altura de nuestros ojos. En cosmología, un horizonte depende del tiempo disponible, de la velocidad de la luz y de la historia de expansión del espacio. Marca una frontera entre eventos que pueden influirnos y eventos que no podrán hacerlo. No es una pared material. Es una frontera causal. El universo observable es una esfera centrada en nosotros solo por una razón. Somos el punto desde el cual recibimos luz. No ocupamos un centro especial del cosmos entero. Cualquier observador en cualquier galaxia suficientemente lejana tendría su propia esfera observable, con él en el centro de su mapa de luz. Cada punto del espacio recibe información desde un volumen limitado por la edad del universo y por la expansión.
La centralidad es óptica, no cósmica. Esta idea corrige una vieja tentación humana. Cada mapa observable nos coloca en el centro, pero no porque el universo nos privilegie. Nos coloca allí porque todo observador está en el centro de sus propias señales entrantes. Estamos en el centro de nuestra burbuja de información, no del conjunto total de la existencia física. La diferencia es pequeña en palabras y enorme en significado. La esfera observable se extiende mucho más allá de la edad del universo, multiplicada de manera simple por la velocidad de la luz, porque el espacio se ha expandido mientras la luz viajaba. Los objetos cuya luz más antigua recibimos ahora se encuentran en distancia actual mucho más lejos de lo que su tiempo de viaje sugeriría en un espacio estático. Esta es otra forma en que la intuición falla. Una luz puede haber viajado durante casi toda la historia cósmica, mientras la región que la emitió ha sido arrastrada a distancias actuales mucho mayores. El borde más antiguo que podemos ver con luz no proviene de galaxias maduras, sino de una radiación primordial. El fondo cósmico de microondas nos llega desde una época en que el universo se enfrió lo suficiente para que los fotones pudieran viajar libremente. Antes de ese momento, el cosmos era un plasma caliente y opaco. La luz chocaba constantemente con partículas cargadas. No podía recorrer largas distancias sin dispersarse. Cuando los electrones y núcleos formaron átomos neutros, el universo se volvió transparente. La radiación liberada entonces sigue llegando, estirada por la expansión hasta la región de microondas. Ese fondo no es una fotografía de un borde espacial, sino de un límite temporal. No estamos viendo una pared situada al final del universo. Estamos viendo la superficie desde la cual la luz pudo comenzar a viajar libremente hacia nosotros. Detrás de ella, en sentido temporal, hubo procesos reales, pero no accesibles por observación electromagnética directa. El plasma temprano no dejó pasar luz de manera simple. La radiación de fondo es el telón más antiguo que nuestros telescopios de luz pueden leer. Sus pequeñas variaciones de temperatura son extraordinariamente importantes. No son manchas decorativas, son diferencias diminutas de densidad y energía que se convirtieron con el tiempo en semillas de estructura. Regiones ligeramente más densas atrajeron más materia. La materia oscura amplificó pozos gravitatorios. El gas cayó en ellos. Las primeras estrellas se encendieron. Los cúmulos y filamentos crecieron. En esas arrugas suaves del fondo primordial está escrita la genealogía de la red cósmica. Así, las dos oscuridades vuelven a conectarse con la luz más antigua. La materia oscura ayuda a explicar cómo esas pequeñas irregularidades pudieron crecer hasta formar galaxias. La energía oscura ayuda a explicar por qué, en la época actual, el crecimiento de estructuras a gran escala se enfrenta a una expansión acelerada. Una no puede entenderse por completo sin la otra si queremos reconstruir la evolución global del cosmos. La primera tira hacia la formación. La segunda empuja hacia el aislamiento. El inventario moderno del universo refleja esa desproporción. La materia ordinaria, hecha de átomos, constituye solo una pequeña fracción del total. La materia oscura representa una porción mucho mayor de la masa que agrupa estructuras. La energía oscura domina el balance energético global. Lo que somos, lo que tocamos, lo que respira, brilla, se enfría, se rompe y forma planetas, pertenece a una minoría del contenido cósmico. La palabra minoría aquí no reduce su importancia. La materia ordinaria es el material de la química compleja, de las estrellas visibles, de los océanos, de las rocas, de las células y de los instrumentos. Sin ella no habría observadores como nosotros. Pero desde el punto de vista del presupuesto cósmico, no dirige sola la arquitectura. Somos parte de una sustancia rara que aprendió a medir las sustancias y propiedades dominantes que no puede percibir directamente.
Esta inversión es uno de los golpes intelectuales más profundos de la cosmología. La realidad familiar no es la realidad mayoritaria. Los átomos son excepcionales. La luz visible es una ventana estrecha. La quietud es local. El presente visual es retardado. La estructura brillante se apoya en masa invisible. El destino, geométrico, parece guiado por una propiedad del vacío que apenas entendemos. Cada capa obliga a abandonar una versión demasiado humana del universo. Pero abandonar una intuición no significa perder el suelo. Significa reemplazarla por un modelo que predice, mide y resiste pruebas. La expansión acelerada no se acepta porque suene grandiosa. Se acepta porque las supernovas, el fondo cósmico de microondas, la distribución de galaxias y otros conjuntos de datos encajan mejor con un término de energía oscura que sin él. La materia oscura no se acepta por su nombre sugerente. Se acepta porque la gravedad observada en múltiples escalas exige algo más que la materia luminosa. Lo inquietante es que ambos componentes son invisibles en sentidos distintos. La materia oscura se oculta a la luz, pero se revela por atracción. La energía oscura no se agrupa en halos ni forma objetos. Se revela por el comportamiento global de la expansión. Una sostiene estructuras locales. La otra decide la separación futura de regiones remotas. Juntas forman el marco donde la materia ordinaria ha podido encender estrellas durante un intervalo limitado. La escala temporal vuelve a ser decisiva. En el pasado, cuando el universo era más denso, la materia tuvo mayor capacidad para frenar y agrupar. En el futuro, si la energía oscura mantiene su comportamiento simple, las galaxias lejanas se alejarán cada vez más rápido. Su luz se estirará hasta perderse. Y los observadores de eras muy remotas verán un cielo mucho más pobre en evidencias cosmológicas. Las grandes estructuras fuera de los grupos ligados cruzarán horizontes causales. El universo observable de esos futuros observadores será más aislado. Esa perspectiva no necesita dramatismo. Es una consecuencia geométrica. La expansión acelerada no apaga las estrellas de golpe, no rompe galaxias ligadas, no destruye sistemas solares. Simplemente aumenta las distancias entre regiones no ligadas hasta que la comunicación y la observación se vuelven imposibles. El cosmos se empobrece informativamente, no porque desaparezca todo, sino porque cada región queda más encerrada en su propio vecindario gravitatorio. Vivir ahora, por tanto, tiene una rareza científica. Existimos en una época donde todavía podemos observar galaxias lejanas, medir el fondo primordial, reconstruir la expansión y deducir la presencia de componentes oscuros. No somos tempranos en el sentido de ver el plasma original directamente. No somos tan tardíos como para tener un cielo desprovisto de huellas lejanas. Estamos en una ventana donde la historia cósmica todavía es legible. La legibilidad no es garantía de comprensión completa. Hemos leído suficiente para saber que los elementos dominantes del modelo no son familiares. Hemos medido una aceleración, pero no conocemos de manera profunda la naturaleza de la energía oscura. Hemos medido gravedad invisible, pero no hemos identificado la materia oscura en el laboratorio. Hemos detectado la radiación fósil, pero su interpretación exige teorías de un universo temprano que empujan la física hacia condiciones extremas. Cada respuesta abre un límite más preciso. La imagen que se forma en ese punto es más severa que la de un simple universo enorme. Es la de un universo donde la información misma tiene fronteras. La luz tarda. El espacio se estira. Algunas regiones visibles ya no son alcanzables. Algunas regiones nunca podrán enviarnos señales. Algunas partes del total físico podrían quedar para siempre fuera de nuestra burbuja observacional. La cosmología no solo mide objetos, mide qué puede ser conocido desde un lugar y una época determinados. En ese sentido, nuestros telescopios no son únicamente máquinas para ver lejos, son instrumentos contra la pérdida.
capturan fotones antes de que la expansión los estire más allá de su utilidad. Registran galaxias mientras todavía pertenecen a nuestro cielo. Miden el fondo cósmico mientras sus patrones siguen preservados. Cada observación precisa es una forma de rescatar información del flujo que la diluye. La materia oscura nos enseñó que la luz no muestra todo lo que pesa. La energía oscura nos enseña que el espacio no es un escenario pasivo. La expansión acelerada añade una tercera lección. Incluso lo que podemos ver ahora no estará siempre disponible para cualquier observador futuro. El conocimiento cosmológico depende de la época en que aparece una mente capaz de preguntar. Y así la arquitectura invisible del cosmos se vuelve doble. Hay una arquitectura de atracción, hecha de masa que no brilla. Y hay una arquitectura de separación, asociada al vacío que expande las distancias. Entre ambas, una pequeña fracción de materia ordinaria se enfría, se comprime, enciende estrellas, forma planetas y, en al menos un mundo, produce instrumentos capaces de medir el conflicto. La pregunta ya no es solamente qué sostiene a las galaxias, es qué tamaño real tiene el recinto que podemos conocer antes de que la expansión cierre algunas de sus puertas para siempre. El recinto que podemos conocer no termina donde termina el universo. Termina donde termina la información que ha logrado alcanzarnos. Esa diferencia altera todo el mapa. Si una galaxia está más allá de nuestro horizonte causal, no queda fuera porque sea menos real, ni porque ocupe un margen vacío, sino porque la luz que podría conectarla con nosotros no ha tenido, y quizá nunca tendrá, una trayectoria capaz de cerrar la distancia creciente. La intuición imagina un borde como una pared. La cosmología encuentra algo más sutil, un límite de comunicación. No chocamos contra una superficie, chocamos contra la historia finita de la luz, contra la expansión del espacio y contra el tiempo disponible desde que el universo se volvió transparente. El borde del universo observable es una frontera de recepción, no una frontera de existencia. Esa frontera convierte cada observador en el centro de su propio mapa. La Tierra ocupa el centro exacto de nuestra esfera observable porque todos los fotones que registramos llegan hasta aquí. Pero si un astrónomo estuviera en una galaxia situada a miles de millones de años luz, tendría otra esfera alrededor de sí mismo. Vería regiones que nosotros no podemos ver, y no vería algunas que para nosotros forman parte del cielo. No habría contradicción. Habría geometría causal. Esta idea corrige una ilusión antigua con una precisión tranquila. Estar en el centro de lo observable no significa estar en el centro del cosmos, significa estar en el centro de nuestras propias señales entrantes. Cada mundo capaz de medir luz ocupa por necesidad física el centro de su propio archivo luminoso. La centralidad no es privilegio, es perspectiva. Para sentir la escala de ese archivo basta recordar una imagen pequeña. Un puñado de arena puede contener miles de granos, pero incluso todas las playas de la Tierra se vuelven una comparación limitada frente al número de estrellas del universo observable. Los catálogos modernos no cuentan estrellas una por una en todo el cielo. Miden regiones, estiman densidades, observan galaxias en campos profundos y extrapolan con modelos. El resultado no es una cifra que la mente pueda visualizar con comodidad. Es una señal de que nuestra experiencia numérica cotidiana se rompe mucho antes de llegar a la escala real. Una sola galaxia grande puede contener cientos de miles de millones de estrellas, y el universo observable contiene una cantidad inmensa de galaxias, distribuidas en filamentos, cúmulos y vacíos. Cada una tiene su propia historia de gas, colisiones, fusiones, formación estelar y materia oscura. Lo que llamamos cielo desde la Tierra es apenas una proyección local de ese inventario. La luz que llega a nuestros instrumentos es una muestra parcial de una estructura cuya mayor parte nunca se ha presentado a nuestros ojos directamente.
Sin embargo, la verdadera dificultad no está solo en contar, está en entender qué significa el tamaño cuando el espacio se expande. En un espacio estático, podríamos imaginar una esfera simple. La luz viaja durante cierto tiempo, multiplica su velocidad por ese tiempo y define un radio. Pero el cosmos real no permaneció quieto mientras la luz viajaba. El espacio se estiró. Las galaxias que emitieron los fotones más antiguos se alejaron durante el trayecto. Por eso, las distancias actuales de algunas regiones observables son mucho mayores de lo que sugeriría una multiplicación simple entre edad y velocidad de la luz. La luz no recorre una habitación congelada, recorre una habitación que cambia de tamaño mientras el rayo avanza. Esta frase, llevada a escala cosmológica, deja de ser una metáfora. Un fotón del fondo cósmico de microondas salió de una región que, en aquel momento, estaba mucho más cerca de la materia que hoy forma nuestro entorno. Durante miles de millones de años, el espacio intermedio se expandió. La onda se estiró, su energía disminuyó, su longitud de onda aumentó, y la región emisora quedó a una distancia actual enorme. Lo que recibimos como microondas fue alguna vez radiación de un universo joven y caliente. Ese fondo primordial funciona como el límite visual más antiguo de nuestra astronomía electromagnética. No muestra el nacimiento absoluto del cosmos. Muestra el momento en que el plasma caliente dejó de ser opaco y los fotones pudieron viajar libremente. Antes de esa época, la luz no cruzaba grandes distancias sin dispersarse. Los electrones libres la atrapaban en interacciones continuas. El universo era brillante, pero no transparente. Cuando se formaron átomos neutros, la radiación quedó liberada. Desde entonces ha viajado, enfriándose por expansión, hasta llenar todo el cielo como un resplandor débil de microondas. Medir sus pequeñas diferencias de temperatura fue como encontrar una textura en una superficie que parecía casi uniforme. Esas diferencias son diminutas, pero no decorativas. Representan irregularidades iniciales que la gravedad amplificó durante eras. El fondo cósmico no solo nos dice que hubo un pasado caliente, nos permite hacer geometría a escala universal. Sus manchas tienen tamaños característicos relacionados con ondas de presión en el plasma temprano. Si el espacio estuviera curvado de manera positiva, como la superficie de una esfera extendida a 3 dimensiones, esos tamaños aparentes se verían distorsionados de una forma concreta. Si la curvatura fuera negativa, se distorsionarían de otra. Comparar el tamaño físico esperado con el tamaño angular observado permite probar la geometría del espacio. La medición apunta a una conclusión sorprendente por su sobriedad. Dentro de los límites observables, el espacio parece muy cercano a plano. Las líneas paralelas a gran escala no muestran una convergencia o divergencia fuerte por curvatura global. Los triángulos cósmicos, trazados no con reglas de madera sino con patrones en la radiación primordial, se comportan como si la suma de sus ángulos estuviera cerca de los 180 grados de la geometría plana. Esto no significa que el universo completo sea necesariamente infinito. Una región puede parecer plana si es una porción pequeña de una estructura mucho mayor. Del mismo modo que una llanura local puede parecer plana aunque la Tierra sea curva. La conclusión más segura es más precisa. Si existe una curvatura global, su radio es tan grande que nuestra burbuja observable no alcanza a detectarla con claridad. El cosmos que podemos medir no muestra un cierre evidente. Aquí aparece una presión física que exige explicación. ¿Por qué el espacio observable es tan plano? ¿Por qué regiones del cielo separadas por distancias inmensas tienen propiedades tan parecidas? ¿Por qué el fondo cósmico de microondas es casi uniforme en direcciones que, bajo una expansión simple, no habrían tenido tiempo suficiente para intercambiar calor antes de emitir esa luz? El problema no es estético, es termodinámico y causal.
Dos regiones no pueden alcanzar la misma temperatura por intercambio físico si nunca estuvieron conectadas causalmente. En la vida diaria, una taza caliente se enfría porque intercambia energía con el aire. Una habitación alcanza equilibrio térmico porque sus partes pueden comunicarse mediante colisiones, radiación y conducción. Si dos regiones del universo temprano no pudieron intercambiar información, su semejanza extrema necesita un mecanismo. Ese mecanismo, dentro del modelo cosmológico moderno, es la inflación. La idea propone que en una fase extremadamente temprana, el espacio experimentó una expansión exponencial muy rápida. Una región inicialmente pequeña, suficientemente conectada para compartir propiedades físicas, habría sido estirada hasta abarcar mucho más que nuestro universo observable actual. Lo que hoy vemos en direcciones opuestas del cielo pudo haber estado, antes de esa expansión brutal, dentro de un dominio causal común. La inflación también ayuda a explicar la planitud. Si se toma una región curva y se la estira de manera enorme, cualquier curvatura local se vuelve menos perceptible. Como una superficie inflada hasta tamaños inmensos, la porción accesible puede parecer plana aunque exista una geometría global más amplia. La expansión acelerada temprana habría alisado irregularidades, diluido reliquias problemáticas y convertido fluctuaciones microscópicas en semillas macroscópicas. La palabra fluctuaciones es fácil de oír como un detalle abstracto, pero aquí tiene un peso físico. En campos cuánticos, incluso el estado más bajo no es una quietud clásica perfecta. Hay variaciones inevitables. Durante la inflación, esas pequeñas variaciones pudieron estirarse a escalas astronómicas. Después, cuando la inflación terminó localmente y la energía se transformó en partículas y radiación, esas variaciones quedaron impresas como diferencias leves de densidad. Más tarde, la gravedad trabajó sobre ellas. Una región un poco más densa atraía algo más de materia. La materia oscura profundizaba el pozo gravitatorio. El gas ordinario caía, se comprimía, se calentaba y eventualmente formaba estrellas. Una irregularidad diminuta del universo temprano se convertía, después de una cadena de procesos, en la ubicación preferida de galaxias, cúmulos y filamentos. La estructura que hoy parece inmensa pudo nacer de diferencias minúsculas amplificadas por expansión y gravedad. Este puente entre lo microscópico y lo cósmico es una de las zonas más intensas de la cosmología. No porque convierta la realidad en una fantasía, sino porque une mecanismos que nuestros sentidos separan por completo. La variación cuántica no es una galaxia. La inflación no es una mano que coloca estrellas. La gravedad no fabrica elementos por sí sola. Pero juntas, esas etapas permiten pasar de pequeñas diferencias iniciales a una red visible de estructuras. La evidencia que respalda la inflación es indirecta y poderosa en algunos aspectos, pero no cierra todas las preguntas. Explica con elegancia la uniformidad, la planitud y el origen de perturbaciones primordiales. Aún así, los detalles del campo inflacionario, su origen, su energía y su terminación pertenecen a una zona donde la física sigue trabajando. La idea funciona como un marco muy influyente, no como una fotografía directa del primer instante. Al empujar ese marco hacia sus consecuencias más amplias, aparece una posibilidad más difícil de comprobar. En algunos modelos, la inflación no termina en todas partes al mismo tiempo. Puede detenerse localmente en regiones donde se forman dominios como el nuestro, mientras continúa en otros lugares del espacio mayor. Esos dominios quedarían causalmente separados, como burbujas que nunca podrán intercambiar señales debido al crecimiento del espacio entre ellas. Esta posibilidad suele llamarse inflación eterna o, en versiones más especulativas, un conjunto de universos burbuja. La palabra multiverso puede sonar más firme de lo que los datos permiten. Hay que usarla con cuidado. No estamos observando directamente esas regiones, ni tenemos una prueba empírica concluyente de que existan.
Lo que sí ocurre es que algunas extensiones matemáticas de modelos inflacionarios permiten esa proliferación de dominios desconectados. La parte científicamente útil no es imaginar mundos extraños por sí mismos, es preguntar qué predicen los modelos y si dejan alguna huella medible en nuestro dominio observable. Si una colisión antigua entre burbujas hubiera afectado el fondo cósmico, quizá podría dejar una señal específica. Si ciertos patrones estadísticos de las perturbaciones se desviaran de lo esperado, podrían favorecer o debilitar familias de modelos. Hasta ahora, la prudencia es necesaria. La especulación no debe ocupar el lugar de la medición. Pero incluso como posibilidad teórica, la idea modifica nuestra relación con la escala. Nuestra esfera observable, con sus galaxias, filamentos y fondo primordial, podría ser solo una región local dentro de una extensión mucho mayor. No una región pequeña en sentido humano, sino pequeña frente a una estructura global que no podemos ver. La palabra todo se vuelve peligrosa. Lo que llamamos universo muchas veces significa solo universo observable. Esa distinción evita un error silencioso. Cuando decimos que el universo contiene cierta cantidad de galaxias, estamos hablando del volumen desde el cual la luz ha podido alcanzarnos, no del total absoluto, si el total se extiende más allá. La cosmología moderna debe separar con cuidado el inventario observable del inventario físico completo. Una cosa es el archivo que recibimos, otra el edificio entero del que ese archivo podría ser una sala. Si existen regiones inflacionarias desconectadas, podrían tener condiciones iniciales distintas o valores efectivos diferentes para ciertas constantes físicas. Esta idea se vuelve delicada. Las constantes no son perillas que hayamos visto variar de un lugar a otro. En nuestro dominio observable, la física muestra una uniformidad notable. Pero en escenarios teóricos más amplios, algunos parámetros podrían adoptar valores diferentes en regiones separadas. La afirmación fuerte no está demostrada. La pregunta, sin embargo, revela algo real sobre nuestra propia química. Las constantes físicas que conocemos no son detalles intercambiables para la materia ordinaria. La intensidad del electromagnetismo influye en cómo se unen electrones y núcleos. Las masas de partículas afectan la estabilidad de átomos y reacciones nucleares. La fuerza nuclear fuerte determina qué núcleos pueden existir y cuántos se enlazan. La gravedad controla la formación de estrellas y la presión de sus núcleos. Cambios pequeños en algunos de estos valores podrían producir consecuencias enormes. Si la fuerza electromagnética fuera muy distinta, los átomos no tendrían la misma arquitectura. Si los niveles nucleares no permitieran ciertas resonancias, la producción de carbono en estrellas se volvería mucho menos eficiente. Si la gravedad fuera más intensa, las estrellas podrían vivir vidas más cortas y violentas. Si fuera mucho más débil, quizá el gas no colapsaría con la misma facilidad. La vida no depende de una sola cifra milagrosa. Depende de una red de compatibilidades físicas. Aquí el asombro debe mantenerse limpio. No hace falta afirmar que el cosmos fue ajustado con intención para reconocer que nuestras condiciones son restrictivas. La química compleja no aparece en cualquier conjunto imaginable de reglas. Requiere átomos estables, enlaces variados, estrellas de larga duración, elementos pesados, planetas capaces de retener atmósferas y tiempo para procesos geológicos y biológicos. El hecho físico es suficiente. Si algunas constantes fueran muy diferentes, muchas estructuras necesarias para nuestra forma de vida no existirían. La reflexión antrópica aparece en este punto como una herramienta limitada. Observamos un universo compatible con observadores porque, si no lo fuera, no estaríamos aquí para observarlo. Esta frase puede sonar circular, pero tiene utilidad cuando se combina con modelos que permiten muchos dominios posibles.
Si existen regiones con parámetros variados, no debería sorprender que los observadores aparezcan solo en las regiones donde la física permite complejidad. Aún así, esa idea no reemplaza una explicación dinámica de los valores, solo condiciona lo que podemos esperar observar. La línea entre ciencia y filosofía se vuelve fina, y por eso conviene caminar despacio. Las constantes medibles pertenecen a la física establecida. La sensibilidad de la química y la formación estelar a esas constantes puede estudiarse con modelos. La existencia de otros dominios con valores distintos es una posibilidad ligada a ciertas teorías, no una conclusión observacional firme. La fuerza del argumento no está en declarar que esos dominios existen. Está en mostrar que nuestra región tiene una estructura física lo bastante específica como para permitir galaxias, estrellas, elementos y metabolismo. Esa especificidad no nos coloca en el centro, nos coloca en una zona posible. Somos habitantes de un dominio cuyas reglas permiten que la materia se organice hasta el punto de preguntarse por esas mismas reglas. No sabemos si hay otros dominios. No sabemos si las constantes podrían haber sido de otro modo en un sentido profundo. Pero sabemos que el conjunto que observamos no es arbitrario para nuestra existencia. Si las ecuaciones fueran otras de cierta manera, el carbono no se reuniría en cuerpos que miran el cielo. La escala vuelve a perder su estabilidad. Al principio, la Tierra parecía grande. Luego, fue un planeta entre otros. Después, el Sol fue una estrella entre cientos de miles de millones. La Vía Láctea se volvió una galaxia entre muchas. El universo observable se convirtió en una burbuja de información finita. Y ahora, bajo ciertos modelos inflacionarios, incluso esa burbuja podría ser una región local dentro de un paisaje mucho más amplio. Cada expansión conceptual conserva la misma lección. El límite anterior era un límite de nuestra perspectiva, no necesariamente de la realidad. Sin embargo, hay un riesgo en convertir esa cadena en una escalera infinita de metáforas. No todo lo que puede imaginarse como una estructura mayor tiene apoyo físico. La ciencia no gana profundidad multiplicando niveles sin evidencia. Gana profundidad cuando cada nivel explica una medición. La rotación galáctica exige gravedad adicional. Las supernovas lejanas exigen expansión acelerada. El fondo cósmico exige un pasado caliente y casi uniforme. La planitud y la uniformidad sugieren una fase temprana de expansión extrema. Solo después de esos peldaños aparece la especulación sobre regiones más allá de nuestro horizonte. El orden importa. Sin mediciones, la idea de otros dominios sería solo especulación. Con mediciones sigue siendo incierta, pero nace de intentar extender modelos que ya explican rasgos concretos de nuestro cielo. Esa diferencia separa la cosmología seria de la imaginación sin freno. La primera acepta límites. La segunda los borra antes de entenderlos. Pensar en el universo observable como una región local también modifica el sentido de los tamaños absolutos. Un diámetro de decenas de miles de millones de años luz parece definitivo para la mente humana. Pero si el espacio total es mucho mayor, quizá infinito, esa cifra describe solo la distancia hasta nuestras fuentes observables más remotas. Es enorme para una vida, para una civilización, para una galaxia. Puede ser pequeña frente al conjunto. El tamaño depende del nivel de descripción. En matemáticas y física, esta relatividad de escala aparece una y otra vez. Un átomo es pequeño para una célula, pero enorme para un quark. Una galaxia es enorme para una estrella, pero puede ser un punto en un mapa de filamentos. Un universo observable entero podría comportarse en una descripción más amplia como una región entre otras. No necesitamos afirmar una recursividad infinita para reconocer que nuestras categorías de grande y pequeño no son absolutas. Son comparaciones dentro de un marco.
Lo que sí es absoluto, al menos en nuestro modelo local, son las relaciones físicas que podemos medir. La luz se estira con la expansión. La gravedad curva trayectorias. La materia oscura influye en la formación de estructuras. La radiación primordial conserva patrones térmicos. Las constantes determinan qué procesos pueden sostenerse. No tenemos acceso directo a todo, pero sí a una red de restricciones que hace que algunas historias sean posibles y otras no. En este punto, la palabra información se vuelve útil si se mantiene en su sentido físico, no como adorno. Cada fotón que llega a un detector trae información sobre su origen, su energía, su trayectoria y los campos que lo afectaron. Cada línea espectral informa sobre átomos. Cada anisotropía del fondo cósmico informa sobre densidades tempranas. Cada corrimiento al rojo informa sobre expansión. La cosmología es, en parte, el arte de reconstruir procesos lejanos a partir de señales degradadas, pero no destruidas. No hace falta imaginar un código literal escrito con intención. La naturaleza no necesita programador para tener regularidades matemáticas. Las ecuaciones son nuestras herramientas para describir esas regularidades, no pruebas de que el cosmos sea una máquina digital en sentido estricto. Aún así, la idea de una sintaxis física puede servir como metáfora controlada. Ciertas combinaciones de parámetros permiten estructuras, otras las impiden. Ciertas perturbaciones crecen, otras se disipan. Ciertas geometrías conectan regiones, otras las aíslan. La metáfora es útil solo mientras no sustituya al mecanismo. El mecanismo real es expansión, curvatura, interacción de campos, gravedad, termodinámica y formación de estructuras. La información no flota separada de la materia, está inscrita en estados físicos. Un mapa del fondo cósmico existe porque fotones reales golpearon detectores reales. Una simulación cosmológica tiene valor porque sus ecuaciones reproducen estadísticas observadas. El conocimiento no nace de decir que todo es información, sino de medir qué información puede sobrevivir al viaje. Este punto devuelve la escala inmensa a una escena concreta, un detector frío, protegido, esperando fotones antiguos. Un espejo segmentado corrige su forma para enfocar luz infrarroja. Una antena registra microondas débiles con diferencias de temperatura de una precisión extrema. Un ordenador compara mapas del cielo con modelos de densidad y curvatura. La grandeza del resultado depende de objetos materiales, cables, sensores, calibraciones, errores corregidos. La cosmología más abstracta se apoya en instrumentos físicos vulnerables. Hay una humildad fuerte en eso. Para hablar de inflación, horizontes y geometría global, necesitamos datos recogidos por máquinas que pueden fallar, contaminarse con ruido, sufrir deriva térmica o interpretar mal una señal si el modelo de fondo es incompleto. La certeza científica no surge de ignorar esas fragilidades, sino de controlarlas. Se repiten mediciones, se comparan misiones, se revisan supuestos, se buscan sesgos. El universo no entrega conclusiones, entrega señales. El resto exige disciplina. Cuando esa disciplina funciona, produce una imagen que ningún mito antiguo podía anticipar con precisión. No vivimos bajo una cúpula de estrellas, ni en un centro absoluto, ni dentro de un vacío pasivo. Habitamos una región observable delimitada por luz antigua, atravesada por expansión acelerada, estructurada por materia oscura y quizá surgida de una fase inflacionaria que alisó y estiró un dominio temprano. Lo visible es una capa, lo medible, una red más amplia, lo inferido, una frontera que debe tratarse con cuidado. Esta frontera no reduce el valor de lo conocido, al contrario, lo vuelve más nítido. Saber que no podemos ver todo nos obliga a preguntar qué partes sí podemos ver, con qué incertidumbre, bajo qué modelo y con qué consecuencias.
El conocimiento científico no necesita abarcar el total para ser real, necesita distinguir entre lo medido, lo inferido y lo imaginado. La parte medida ya es abrumadora, un cielo de microondas casi uniforme, con variaciones diminutas, galaxias distribuidas en una red de filamentos, expansión acelerada revelada por distancias cósmicas, curvas de rotación que exigen masa invisible. Esas piezas no forman una respuesta final, pero sí una arquitectura. Y dentro de esa arquitectura, nuestra materia ordinaria aparece como una minoría capaz de leer los demás componentes. La pregunta cambia otra vez de escala. Si la región observable depende de condiciones iniciales, constantes físicas y procesos que permitieron estructura, entonces nuestra existencia biológica no es un añadido externo a la cosmología. Es una consecuencia tardía de esa misma cadena. Para que una mente mida el fondo cósmico, primero tuvieron que existir irregularidades primordiales, halos de materia oscura, estrellas, nucleosíntesis, planetas rocosos, atmósferas, océanos, química orgánica y evolución. La cosmología no termina en galaxias. En nuestro caso, llega hasta la sangre. Esa transición no es poética antes de ser física. En cada glóbulo rojo humano hay hemoglobina, y en el centro funcional de cada molécula de hemoglobina hay hierro. Ese hierro no se formó en el Big Bang. El universo temprano produjo, sobre todo, hidrógeno, helio y pequeñas trazas de elementos ligeros. No había suficiente carbono para construir la química orgánica tal como la conocemos. No había oxígeno abundante para respirar. No había hierro para transportar oxígeno en sangre. El cosmos joven era luminoso, caliente y casi químicamente simple. La complejidad material tuvo que ser fabricada después. Las primeras estrellas encendieron fusión, no como hornos diseñados para la vida, sino como esferas donde la gravedad comprimía gas hasta que los núcleos podían superar su repulsión eléctrica. En sus interiores, el hidrógeno se transformó en helio. En etapas posteriores, bajo temperaturas y presiones mayores, se formaron elementos más pesados. La tabla periódica empezó a enriquecerse dentro de cuerpos que vivían millones o miles de millones de años y luego devolvían material al espacio. El carbono, base de la química orgánica, requiere procesos estelares delicados. El oxígeno nace de nuevas capturas nucleares. Elementos como silicio, azufre, calcio y hierro exigen estrellas más masivas y fases internas cada vez más extremas. La vida no apareció simplemente en un universo con espacio suficiente. Apareció en un universo que tuvo tiempo de cocinar diversidad química y dispersarla. Aquí se cierra una conexión silenciosa con todo lo anterior. La materia oscura ayudó a reunir gas en estructuras donde pudieron nacer estrellas. La expansión permitió que el universo se enfriara y evolucionara, pero no tan rápido como para impedir toda formación. Las constantes físicas permitieron núcleos estables, enlaces químicos y ciclos estelares. La luz antigua nos cuenta cómo empezaron las semillas. Nuestros cuerpos contienen los productos tardíos de esa cadena. El mapa más grande termina tocando lo más íntimo, no como una frase decorativa, sino como una genealogía física. La arquitectura invisible organizó el gas, las estrellas transformaron núcleos, las explosiones dispersaron elementos, los planetas concentraron minerales y la biología los reorganizó en tejidos capaces de medir la arquitectura que los precedió. Y si el hierro de la sangre tuvo que nacer en una estrella muerta, entonces la siguiente pregunta ya no es solo cómo se expande el cosmos, sino cómo una nube de hidrógeno terminó aprendiendo a recordar su propio origen. Una nube de hidrógeno no recuerda nada. No tiene memoria, intención ni dirección interna. Se expande, se enfría, cae bajo gravedad, se comprime si encuentra un pozo suficientemente profundo y responde a presiones, choques y campos como cualquier materia simple.
Sin embargo, dentro de la historia física del cosmos, esa simplicidad inicial contiene una posibilidad que no aparece de inmediato. Si el gas se reúne en la cantidad adecuada, si la temperatura sube lo suficiente, si los núcleos empiezan a fusionarse, la nube deja de ser solo gas. Se convierte en una fábrica de elementos. El universo temprano era químicamente pobre. Había hidrógeno, helio y pequeñas trazas de litio. Esa mezcla podía formar estrellas, pero no podía formar huesos, sangre, ADN, océanos minerales ni pulmones. La biología compleja necesitaba átomos que todavía no existían en abundancia. Necesitaba carbono para construir cadenas flexibles, oxígeno para agua y metabolismo, nitrógeno para proteínas y ácidos nucleicos, fósforo para almacenar y transferir energía en las células, hierro para transportar oxígeno en la hemoglobina, calcio para endurecer esqueletos. Ninguno de esos materiales apareció como un regalo completo al principio. La gravedad tuvo que iniciar el trabajo. En regiones ligeramente más densas, el gas cayó hacia su propio centro. Al comprimirse, se calentó. La presión aumentó. Durante un tiempo la nube pudo resistir, pero si acumulaba suficiente masa, el núcleo alcanzaba temperaturas donde los protones podían acercarse lo bastante para que la interacción nuclear fuerte venciera su repulsión eléctrica. La fusión comenzó. El hidrógeno se transformó en helio y una estrella encendió su equilibrio. Ese equilibrio parece pacífico desde lejos, pero es una tensión exacta. La gravedad intenta aplastar la estrella hacia el centro. La energía liberada por la fusión genera presión hacia afuera. Mientras ambas se compensan, el astro puede brillar durante millones o miles de millones de años. Si la presión fallara, la estrella colapsaría. Si la gravedad no contuviera el plasma, la estrella se dispersaría. La estabilidad estelar no es quietud. Es una negociación constante entre caída y radiación. En estrellas como el Sol, la mayor parte de la vida transcurre fusionando hidrógeno, pero en estrellas más masivas y en fases más avanzadas, el núcleo entra en ciclos más intensos. Cuando el hidrógeno central se agota, la estructura se reajusta. La gravedad comprime regiones internas. La temperatura sube. El helio puede fusionarse y producir carbono mediante un proceso delicado en el que 3 núcleos de helio terminan formando un núcleo de carbono. Después, nuevas reacciones pueden producir oxígeno y otros elementos. La química de la vida depende de esos pasos, no porque las estrellas busquen producir vida, sino porque sus núcleos exploran, bajo presión extrema, rutas permitidas por la física nuclear. Cada elemento tiene una estabilidad distinta. Cada reacción libera o absorbe energía según la estructura del núcleo resultante. La tabla periódica no es una lista arbitraria, es un mapa de posibilidades energéticas. Las estrellas recorren parte de ese mapa mientras luchan contra su propio peso. Las estrellas masivas avanzan más lejos. En sus interiores se forman capas sucesivas, como regiones de combustión nuclear anidadas. Hidrógeno en las zonas más externas, helio más adentro, luego carbono, neón, oxígeno, silicio, según la masa y la etapa. Cada capa alimenta reacciones distintas. El núcleo se vuelve más denso y más caliente. La estrella fabrica elementos cada vez más pesados hasta aproximarse al hierro, donde la historia cambia de forma radical. El hierro ocupa una frontera crucial. Fusionar núcleos ligeros hasta llegar a elementos cercanos al hierro puede liberar energía. Pero fusionar hierro para formar núcleos más pesados ya no ayuda a sostener la estrella. Requiere energía. Cuando un núcleo estelar masivo acumula hierro, pierde una fuente efectiva de presión térmica basada en fusión. La gravedad deja de encontrar suficiente oposición. El centro se desploma. Ese colapso ocurre con una violencia que no cabe en la experiencia humana. La materia cae hacia el interior a velocidades enormes.
Los electrones y protones pueden combinarse formando neutrones y neutrinos. El núcleo se comprime hasta densidades extremas. En una fracción breve, la caída se detiene contra una región ultradensa y una onda de choque intenta atravesar las capas exteriores. La explosión de supernova resultante puede lanzar al espacio los materiales que la estrella fabricó durante su vida. La supernova no es solo destrucción, es distribución. Sin ese evento, muchos elementos quedarían encerrados en restos estelares o no se formarían en cantidades adecuadas. La explosión dispersa carbono, oxígeno, silicio, calcio, hierro y otros productos hacia el medio interestelar. En ciertos procesos extremos, como capturas rápidas de neutrones en ambientes violentos, se forman elementos aún más pesados. La galaxia se enriquece porque sus estrellas mueren. Durante largos intervalos, ese material expulsado se mezcla con nubes de gas. Las ondas de choque comprimen regiones nuevas. El polvo se enfría. Los átomos se adhieren a granos microscópicos. Las nubes enriquecidas vuelven a colapsar, formando nuevas generaciones de estrellas y discos protoplanetarios. En esos discos, partículas pequeñas chocan, se pegan, crecen, se rompen, vuelven a unirse. Con suficiente tiempo aparecen planetesimales, embriones planetarios y mundos rocosos. La Tierra surgió de ese tipo de disco enriquecido. No nació de hidrógeno puro. Nació de una mezcla que ya contenía herencias de estrellas anteriores, silicatos, metales, hielo, carbono, compuestos volátiles. La roca bajo nuestros pies no es materia primordial intacta, es material reciclado. Cada mineral contiene una historia anterior al Sol. Cada átomo pesado fue parte de una cadena que empezó en núcleos estelares o en explosiones que precedieron a nuestro sistema solar. Ese reciclaje explica por qué la biología pertenece a la cosmología. Una célula no puede construirse con hidrógeno y helio solamente. Necesita diversidad química, enlaces estables, solventes, gradientes de energía, superficies minerales, ciclos planetarios. La vida no aparece simplemente porque haya espacio y tiempo. Aparece, si aparece, cuando la física ha producido suficientes ingredientes y un planeta ofrece condiciones donde esos ingredientes pueden organizarse sin destruirse demasiado rápido. La Tierra proporcionó un laboratorio duradero. Se enfrió, formó corteza, conservó agua líquida, recibió impactos, perdió y retuvo gases, desarrolló océanos, volcanismo, ciclos químicos. En algún punto de su historia temprana, moléculas capaces de participar en redes autorreplicantes o metabólicas empezaron a sostener estructuras más complejas. No conocemos todavía cada paso exacto desde la química prebiótica hasta la primera vida. Pero el marco físico es claro. Átomos fabricados por estrellas terminaron en un planeta donde la energía y la química pudieron mantener sistemas lejos del equilibrio. La vida es precisamente eso en un sentido termodinámico, organización sostenida mediante flujo de energía. Una célula no viola la entropía, la apaga. Mantiene orden interno expulsando calor y desechos, aprovechando gradientes químicos o luz solar, reparando sus estructuras antes de que el ruido molecular las destruya. Cada organismo es un acuerdo temporal entre forma y disipación. Para seguir existiendo debe intercambiar energía con su entorno. Con el tiempo, algunas células aprendieron a usar la luz. La fotosíntesis transformó la atmósfera terrestre de manera profunda, liberando oxígeno como producto de procesos biológicos. Ese oxígeno fue peligroso para muchas formas de vida temprana, pero abrió rutas metabólicas más energéticas. Más energía disponible permitió células más complejas, cuerpos multicelulares, tejidos especializados, sistemas nerviosos. La historia biológica no fue una línea recta hacia nosotros. Fue una serie de contingencias, extinciones, adaptaciones y oportunidades químicas.
El hierro de la sangre revela una conexión íntima entre estrella y respiración. En la hemoglobina, un átomo de hierro permite que la molécula se una al oxígeno y lo transporte por el cuerpo. Cada inhalación depende de una propiedad cuántica y química de un elemento que no existía en abundancia en el universo joven. Cuando respiras, no solo intercambias gases con la atmósfera. Usas un metal forjado en una generación estelar anterior para distribuir oxígeno a células que queman moléculas orgánicas construidas con carbono estelar. El latido del corazón parece un fenómeno privado, cerrado dentro del cuerpo. Pero su funcionamiento presupone una cadena inmensa: nucleosíntesis estelar, dispersión de supernovas, formación del sistema solar, química planetaria, evolución de la respiración aeróbica, selección de moléculas transportadoras, desarrollo de tejidos. La intimidad biológica es el extremo local de una historia cósmica. Esta conexión no necesita exageración. No significa que las estrellas estuvieran destinadas a producirnos. Significa algo más sobrio y más fuerte. Nuestra existencia es físicamente compatible con la historia del universo porque estamos hechos de sus productos. La materia ordinaria, aunque minoritaria en el presupuesto cósmico, tiene la capacidad de organizarse en estructuras extraordinariamente complejas cuando la energía, el tiempo y el entorno lo permiten. Nosotros somos una de esas estructuras, temporal y vulnerable, pero capaz de reconstruir la cadena. Esa capacidad de reconstrucción es la parte más inesperada. Los átomos no recuerdan sus trayectorias por sí mismos. El carbono en una neurona no conserva una etiqueta de su estrella original. El hierro en la sangre no lleva escrito el nombre de la supernova que lo dispersó. La memoria aparece cuando la materia se organiza en cerebros, lenguajes, instrumentos, modelos y comunidades capaces de conservar información. Una nube de hidrógeno no recuerda, pero una civilización hecha de sus descendientes químicos puede inferir su pasado. Lo hace mediante luz. La misma luz que tarda, se estira y se desvanece, trae señales suficientes para reconstruir procesos que ocurrieron antes de la Tierra. Los espectros estelares revelan elementos. Las nebulosas muestran gas enriquecido. Los remanentes de supernova exhiben material expulsado. El fondo cósmico de microondas conserva perturbaciones tempranas. Las galaxias lejanas muestran etapas anteriores de formación estelar. El cosmos no entrega una autobiografía completa, pero deja rastros que una mente entrenada puede ordenar. Hay una precisión conmovedora en ese acto. No miramos al cielo solo para sentir amplitud. Medimos líneas de absorción, abundancias químicas, luminosidades, corrimientos al rojo, masas, temperaturas, curvas de rotación. Cada número corrige una ilusión sensorial. Cada modelo ata una observación a un mecanismo. Así, una especie que nació tarde en un planeta rocoso puede hablar con rigor sobre etapas que ocurrieron miles de millones de años antes de su aparición. Pero la ventana que permite esa lectura no permanecerá igual para siempre. La expansión acelerada continuará separando las regiones no ligadas y la energía oscura mantiene su comportamiento observado. Las galaxias lejanas se desplazarán hacia corrimientos al rojo cada vez mayores. Su luz llegará más débil, más estirada, más difícil de distinguir. Con el paso de tiempos inmensos, muchas saldrán de la capacidad práctica de observación de cualquier civilización futura situada en nuestro entorno. Los grupos galácticos ligados por gravedad resistirán localmente. La Vía Láctea y Andrómeda, junto con otras galaxias del grupo local, forman un vecindario que no será separado por la expansión de la misma forma que regiones mucho más remotas. Pero más allá de esos dominios ligados, el cielo futuro se irá empobreciendo. La red cósmica, que hoy podemos cartografiar con telescopios, dejará de ser visible para observadores nacidos demasiado tarde. No porque haya dejado de existir en un sentido absoluto, sino porque sus señales ya no podrán cruzar la expansión acumulada.
Una civilización de ese futuro distante podría mirar hacia arriba y ver un universo mucho más pequeño en apariencia. Tal vez vería una gran galaxia fusionada, estrellas locales, restos estelares y un fondo oscuro donde las evidencias de la expansión primordial se han enfriado y estirado hasta volverse casi inaccesibles. Sin galaxias lejanas visibles, sin un fondo cósmico fácil de medir, sin una red amplia de estructuras para comparar, reconstruir la historia global sería mucho más difícil. Podrían tener inteligencia, matemáticas e instrumentos, pero menos archivo luminoso. Esto da a nuestra época un carácter especial, sin convertirnos en centro de nada. Somos tardíos respecto al nacimiento de las primeras estrellas, pero no tan tardíos como para haber perdido la vista del pasado profundo. El universo ha envejecido lo suficiente para producir planetas rocosos y química compleja, pero no tanto como para cerrar la mayor parte de su archivo observacional. Aparecimos durante un intervalo en el que la arquitectura a gran escala aún puede ser leída. Esa coincidencia temporal no debe confundirse con una garantía de importancia cósmica. Es una condición de observación. Si hubiéramos nacido demasiado pronto, no habría metales suficientes para cuerpos como los nuestros. Si hubiéramos nacido mucho más tarde, quizá habría menos información accesible sobre el origen y la expansión. La inteligencia, al menos en nuestra forma, necesita una ventana, una química madura y un cielo aún informativo. Cada telescopio construido dentro de esa ventana actúa contra una pérdida futura. Captura luz antigua mientras todavía llega con estructura. Registra galaxias distantes antes de que su señal se diluya más. Mide el fondo primordial mientras sus patrones siguen dentro del alcance instrumental. No estamos deteniendo la expansión, estamos archivando lo que la expansión terminará haciendo más difícil de recuperar. La ciencia, en este sentido, no solo responde a la curiosidad, preserva. Convierte fotones transitorios en datos, datos en modelos, modelos en memoria colectiva. Una señal que golpea un detector y se habría perdido como calor se transforma en una pieza de historia física. La materia organizada en una civilización aprende a guardar el rastro de procesos que ya no pueden repetirse cerca. Este acto de preservación tiene límites. Nuestros modelos pueden cambiar. Algunas interpretaciones actuales serán refinadas. La naturaleza de la materia oscura y de la energía oscura sigue sin estar completamente resuelta. La inflación es un marco poderoso, pero sus detalles tempranos no están cerrados. El origen de la vida todavía contiene pasos desconocidos. La ciencia no alcanza su fuerza fingiendo que todo está concluido. La alcanza manteniendo claras las diferencias entre lo medido, lo inferido y lo aún abierto. Lo que sí parece firme es la cadena general. La materia ordinaria no domina el presupuesto cósmico, pero forma estrellas y química. La materia oscura ayuda a organizar estructuras donde el gas puede reunirse. La expansión cambia la distancia y el horizonte de lo observable. Las estrellas fabrican elementos. Los planetas concentran esos elementos en ambientes complejos. La vida mantiene orden mediante energía. Los cerebros almacenan y procesan información. Los instrumentos extienden los sentidos. La matemática conecta señales débiles con mecanismos enormes. La arquitectura invisible del cosmos no es una sola cosa. Es el conjunto de relaciones que permiten que lo brillante se forme, que lo distante sea observado, que lo oculto sea inferido y que lo vivo recuerde. Hay halos que no vemos sosteniendo galaxias. Hay energía del vacío guiando la separación futura. Hay horizontes que limitan la comunicación. Hay núcleos estelares que convirtieron gas simple en elementos pesados. Hay moléculas en nuestros tejidos que solo pueden existir porque esas etapas ocurrieron. El cuerpo humano condensa esa arquitectura sin comprenderla de manera automática. Un niño respira antes de saber qué es el hierro. Una mano se cierra antes de saber de dónde viene el calcio.
Un ojo mira una estrella antes de entender que quizá esa luz salió antes del nacimiento de muchas civilizaciones humanas. El conocimiento llega después, no como una decoración, sino como una segunda forma de pertenencia. Primero, pertenecemos materialmente. Luego, si aprendemos, pertenecemos intelectualmente. Esa pertenencia intelectual no elimina nuestra fragilidad. Seguimos siendo organismos de corta vida, dependientes de una atmósfera delgada, de temperaturas estrechas, de ecosistemas vulnerables. Nuestra capacidad de medir galaxias no nos hace invulnerables a la geología, al clima, a la biología ni a nuestras propias decisiones. Pero sí muestra que la fragilidad y la comprensión no se excluyen. Una estructura temporal puede entender procesos mucho más antiguos y más grandes que ella. Esa es una de las paradojas suaves de nuestra existencia. Somos pequeños en masa, breves en duración y locales en alcance físico. Pero no somos pequeños en relación con lo que podemos representar. Dentro de cráneos de unos pocos centímetros, la materia ha construido modelos de halos galácticos, horizontes cosmológicos, nucleosíntesis, expansión acelerada y radiación primordial. La escala física del órgano no limita la escala conceptual de lo que puede describir cuando está conectado a medición. Lenguaje y memoria acumulada. La historia comenzó con movimiento que no sentimos. Continuó con luz que llega tarde, espacio que se estira, masa que no brilla, energía que separa, estrellas que fabrican elementos y cuerpos que transportan en su sangre los residuos de explosiones antiguas. Cada etapa corrigió una intuición. El suelo no está quieto. El cielo no es plano. Lo visible no es todo lo que pesa. El vacío no es un escenario pasivo. La materia viva no está separada de la historia estelar. La resolución no consiste en volver simple el cosmos. Consiste en aceptar una complejidad que puede ser medida. No sabemos todavía qué es la materia oscura en su nivel más íntimo. No comprendemos por completo la energía oscura. No conocemos todo lo que existe más allá del horizonte observable. Pero el camino trazado por la ciencia ya convierte el aparente desconcierto en una estructura. Fuerzas, límites, reacciones, señales, incertidumbres y conexiones materiales. Al mirar una noche despejada, la escena puede seguir pareciendo silenciosa. Unas estrellas, una franja lechosa, oscuridad entre puntos. Pero detrás de esa imagen hay un mecanismo en marcha, fotones que viajan desde épocas distintas, galaxias sostenidas por masa invisible, distancias que crecen, elementos que fueron cocinados en núcleos estelares, planetas formados a partir de residuos, organismos respirando con metales antiguos. El cielo no necesita hablar con una voz humana para estar lleno de información, ya está hablando en movimiento, espectros, gravedad y tiempo. Y nosotros, hechos de esa misma materia tardía, hemos aprendido a escuchar con instrumentos, no para poseer el universo, ni para cerrar todos sus enigmas, sino para reconocer con calma el vínculo físico que nos une a su historia. La arquitectura invisible no nos coloca en el centro, pero tampoco nos deja fuera. Nos sostiene, nos precede, nos atraviesa y durante una breve ventana luminosa nos permite comprender una parte de ella. En esa comprensión parcial, cuidadosa y suficiente, la antigua distancia entre el cuerpo y las estrellas se vuelve menos absoluta. No porque el cosmos haya sido construido para nosotros, sino porque nosotros fuimos construidos por los procesos del cosmos y hemos llegado por un instante a poder medirlos.